Fort aplaudiment per la Heike. Muchas gracias. Esto lo tengo. Hola, buenos días. Me han puesto una portada. ¿Qué tal? Oye, qué buenos, ¿eh? Elena y Uriol Oropéndola. Qué chulada. Bueno, pues yo quiero agradecer a los servicios de la Diputación por haberme invitado, a vosotros por estar aquí. Estamos todos de felicitaciones hoy porque es el Día de la Educación Ambiental, el Día Internacional, y voy a hacer una pequeña reflexión. Habéis visto que he cambiado el título. Siempre cambio los títulos de mis charlas. Cuando me lo pidieron dije los errores, y luego cuando me puse a hacer un poco el texto, que he escrito un texto y tal, pues dije, bueno, si es que esta palabra de error no la solemos utilizar, por lo menos yo con mis alumnas solemos hablar no de evaluar, sino de valorar, de dar valor a lo que hacemos, y los errores tratamos de no llamarlos errores en el sentido de que para nosotros no son errores que no se puedan superar, sino que son realmente parte de un proceso. Y lo que buscamos cuando nos evaluamos, cuando nos valoramos, incluso en el curso de posgrado hacemos covaloraciones, un curso de posgrado de Pedagogía Verde que dirijo, hacemos covaloraciones y las llamamos así. Lo que hacemos es buscar una comprensión del proceso en el que estamos, porque educar es un proceso. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero es un proceso, y además para mí es un proceso que implica profundamente al educador y que requiere, un poco a la manera estoica, una autoobservación muy importante, una autoevaluación, una autovaloración muy importante. Pero fijaos, no desde la culpa, por eso quité la palabra error, porque además voy a hablaros de la culpa y digo, a ver si se van a sentir culpables, sino desde este proceso. Creo que esta idea en educación es muy importante, aquello que decía Maturana, Humberto Maturana, biólogo por cierto, que la educación es una transformación en la convivencia, y eso significa estar dispuesta a crecer, a evolucionar, a cambiarte a ti misma en ese ejercicio de lo que haces. A mí es lo que más me apasiona, quiero decir, a mí me encanta trabajar con personas. He trabajado con niños y niñas desde los 2 años hasta los 70 y realmente lo que más me apasiona es que trabajando con personas yo siento que crezco muchísimo. Y esto es lo que es una de las cosas que más me motiva. Entonces me han pedido hacer un balance de la educación ambiental desde la pedagogía verde, y deciros que este balance es muy importante, sobre todo en educación ambiental, porque lo que voy a hacer, bueno, primero, voy a hacer un análisis que es un poco duro por momentos. Entonces, apretaos los cinturones, si tenéis que tirar algún tomate, preparadlos también. Es un poco durillo, pero me gustaría que no entrarais en uy, eso lo he hecho yo, porque os puedo decir que todo lo que voy a comentar yo lo he hecho también, así que quede claro. Y es un análisis que tiene que ver con la cultura en la que vivimos. Vivimos en una cierta sociedad y una cierta cultura, y nosotros queremos caminar hacia otra cosa. Como educadores ambientales, ya lo habéis dicho clarísimamente, queremos realmente, estamos trabajando por recuperar esa armonía entre el ser humano y la tierra. Para mí, yo lo veo como recuperar ese amor por la tierra, recuperar esa armonía, ese equilibrio entre nuestra especie y todos los ecosistemas y la biosfera en general. Entonces, está claro que la cultura en la que estamos, y precisamente con esto voy a terminar, de modo que voy a tener como un discurso un poco circular, ya veréis, la cultura en la que estamos es el origen del problema. Y por lo tanto necesitamos, para educar en esa transformación, necesitamos transformarnos a nosotras mismas, y eso requiere un análisis y una valoración de lo que estamos haciendo y de hasta qué punto estamos contaminadas, nosotras también, porque pertenecemos por una cultura que queremos dejar atrás para construir una nueva. Yo lo veo un poco en este sentido, ¿vale?
Dejaré luego 15 minutos para conversar con vosotras porque es lo que más me gusta. Y bueno, pues si queréis empezamos, nada, deciros, no voy a extenderme mucho sobre la valoración en el sentido de que, bueno, pues seguramente hay muchas personas aquí que sois muy jóvenes y hay otras personas aquí que llevamos más de 30 años comprometidas en este asunto de la educación, de acercar al ser humano y a la tierra, ¿no? Y yo recuerdo cuando hace 25 años creé una microescuela en el bosque, en un pueblo apartadísimo de Extremadura. Yo acababa de llegar de París y estaba allí con un grupito de niños, nadie entendía nada, me llamaban hippie, etc. Y recuerdo que me decían, es que tú no estás trabajando, tú estás militando. Vieja palabra, la de militar, no me gusta nada. Pero efectivamente mi vida... Quiero decir, yo estoy en esto porque me apasiona, porque es algo que vibra dentro de mí y tengo esa suerte. Entonces, bueno, pues algunas personas dicen que eso no es trabajar, que es hacer activismo, pues me parece muy bien. Hace unos años tuve la suerte de conocer a un hombre muy importante, miembro de la directiva internacional de los que crearon el budismo comprometido, se llama Sulaksi Baraksa. Y él decía que había dos fuerzas que cambiarían el mundo, él es budista, y una es el activismo y la otra es la meditación. Por eso trabajaba, fijaos, juntando meditadores y activistas, porque decía que los activistas necesitamos meditar y los meditadores necesitan activarse, ¿no? Por eso de que, bueno, el mundo no se cambia haciendo OM solamente, por mucho que diga. Bueno, entonces, como seguramente muchas de vosotras, cuando trato de hacer un balance, por ejemplo, de lo que ha sido mi trabajo, los esfuerzos de mucha gente en estos últimos 30, 40 años, pues ya sabéis, es como la botella medio vacía, medio llena, ¿verdad? Porque, por una parte, constato que hay más sensibilidad en la población hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza, mucha más sensibilidad hacia los animales. Por ejemplo, me cuenta gente de Granjas Escuela que hace 40 años trataban a los animales, los niños tela marinera, ahora son mucho más sensibles. Hay una serie de cosas que han mejorado, pero si vemos the global picture, ¿no? Con el porcentaje de pérdida de biodiversidad, los millones de kilómetros cuadrados de pérdida de bosques, con el calentamiento climático, bueno, pues no voy a pasar por ahí porque ya lo sabemos todos, pues te queda como un amargor, ¿no? Decir, jolín, pues no sé, ¿eh? Y igualmente, pues ahí estás. Yo, una vez que me deprimí un montón, hace 3 años, puse un cartel muy grande y todavía lo tengo delante de mi mesa de trabajo, que pone: cualquier cosa que hagas, por pequeña que sea, es importante. Y cuando me entristezco o me frustro, que me pasa a veces, como seguramente os pasará a vosotras, leo eso y digo, ¿has hecho algo pequeño hoy? Sí. ¿Muy pequeño? Muy, muy pequeño. Sí, perfecto. Y bueno, si os sirve de algo, a mí me sirve. Bueno, entonces la cuestión es esa, que cuando empiezas a mirar y tal, dices, bueno, ¿dónde nos estamos equivocando? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien, entre comillas, ¿no? ¿Qué cosas podríamos cambiar? Y ya os digo que son muchas cosas que tienen que ver con la cultura en la que estamos y que hemos heredado, inevitablemente. Entonces, voy a empezar a pasar revista a algunas de las cosas que veo más evidentes y que, por ejemplo, esta está cambiando bastante. El tema del contacto. Yo creo que fue una de las cosas que primero yo personalmente y mucha otra gente hemos criticado. ¿Cómo es posible que se haga educación ambiental sin contacto con la naturaleza? Yo recuerdo profes de primaria que imparten, por ejemplo, conocimiento del medio, ya no sé si se llama así la asignatura, creo que todavía, pues que están hablando de los diferentes tipos de hábitats a través de un libro, a través de una pantalla, y tienen una dehesa maravillosa al lado, o un bosque, un bosque de pino, de lo que sea, una playa, y no ponen un pie ahí con los alumnos, ¿no? Y la frustración que sienten también estas personas y que tiene que ver con el sistema educativo, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos educar sin ningún contacto con la naturaleza y
a través de pantallas, por ejemplo, yo que sé, centros de interpretación interactivos, donde puedes ver muchas imágenes y muchos vídeos de panteras, leopardos, yo que sé, elefantes y tal, y luego resulta que los niños y las niñas no conocen al alcaudón, no conocen al oriol, no conocen, ¿vale? Ni lo han visto, no es que no lo conozcan de que no sepan el nombre científico, atención, porque me voy a meter también con eso, de las taxonomías, ahora os contaré. Pero quiero decir que cómo es posible, ¿no?, que estemos haciendo este tipo de cosas alejadas, hablando de la selva amazónica todo el rato, con curvas, con cifras, y a través de pantallas, cuando tenemos la naturaleza cercana, que es la que realmente necesitamos, con la que necesitamos rozarnos, frotarnos, ¿no?, porque al final esto del amor, el amor a distancia, ya sabéis que no suele tener mucho éxito, el amor necesita roce, ¿sí? Y este roce es muy importante. Por ejemplo, esta escuela que veis ahí, no sé ni de dónde es, ha recibido un premio del sello ambiental de educación sostenible. Y yo me pregunto, francamente, si esto es sostenibilidad. Ni sostenibilidad con relación a la tierra, está cada una con su Chromebook, un aparato que les cuesta a cada familia 300 euros y que, como sabéis, se saca la batería de las tierras raras de la tierra, se construye en empresas, en fábricas que contaminan, etcétera, etcétera, que está presentando ese medio ambiente a través de la pantalla y que además, fijaos, tiene a los niños y niñas separados unos y otros desde el punto de vista humano, de la ecología humana, ¿vale?, que es un poco lo que a mí me caracteriza la pedagogía verde, digamos que quiere buscar esa unidad entre el medio ambiente, entre digamos, el trabajo de contacto con la naturaleza como paisaje, como medio ambiente, y la naturaleza humana, porque tengo la profunda convicción que sin un ser humano plenamente natural, plenamente conectado consigo mismo y con su naturaleza, nunca podremos cambiar las cosas. Entonces, no me parece que este centro en concreto merezca para nada un sello de educación sostenible. Pero si alguien está en desacuerdo con esto, luego, si queréis, debatimos, porque evidentemente siempre puedo cambiar mi manera de pensar, como habéis hecho vosotros hace un momento, cambiándoos de asiento. Y bueno, pues quizá este tema del contacto con la naturaleza, el hecho de que la educación se haga siempre en contacto con la vida, en contacto con la tierra, es una de las cosas en las que más se están avanzando, y la prueba es pues esta imagen, que es la imagen de la jornada de hoy, donde bueno, pues cada vez más, en más centros, se está dando importancia a esta necesidad. Queda muchísimo por andar, muchísimo, muchísimo. Luego os explicaré también por qué es tan importante. Queda muchísimo por caminar, porque yo creo que, por ejemplo, en escuelas e institutos tengo la sensación de que niños y niñas que se pasan 1000 y pico horas, creo, al año encerrados en un centro, niños, niñas y jóvenes, creo que de ese tiempo que están en el centro, entre el 95 y el 98%, habría que hacer los cálculos mejor, yo no soy de ciencias, pero habría que hacer los cálculos mejor, se lo pasan dentro, aún hoy. Y seguimos construyendo centros educativos con los patios encementados, ¿no?, centros educativos que se construyen destruyendo naturaleza. Siempre cuento la historia de un biólogo americano que, después de muchos años estudiando los lepidópteros, las mariposas estas grandes y tal, se dio cuenta, después de años y de escribir artículos, muchísimos artículos sobre los lepidópteros, bla, 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 que su facultad se había construido sobre un hábitat de lepidópteros. Entonces, fijaos solamente en esto, cómo necesitamos cambiar la cultura. Es que no es solo la educación ambiental. Quiero decir que la educación ambiental es todo lo que hacemos, cómo pensamos nuestra relación con la tierra. Y si vamos a construir un centro de educación ambiental y vamos a destruir un hábitat ahí, ¿qué nos está pasando? Soy muy serios. Voy a intentar quitarle un poco de... pero bueno, están allí Uriol y Enen aquí a ayudarme. Bueno, esa sería como la primera cosa, que yo creo que hay mucho para avanzar y que podría ser como una línea de fuerza, decir, en vuestro trabajo siempre, siempre, siempre tratad de que haya ese contacto.
De hecho, incluso a nivel cerebral, en el desarrollo del cerebro humano, que trabajamos con niños y niñas, me imagino, y jóvenes de muchas edades, incluso algunos trabajaréis con adultos también, me imagino, realmente hasta los 12, 13, 14 años no tenemos completamente desarrollada la capacidad de abstracción. Entonces, de verdad que no tiene ningún sentido que se haga educación ambiental con niños de infantil, como yo he visto, enseñándoles fichas de plástico con imágenes de árboles y pidiéndoles que recordaran el nombre de cada árbol. No es adecuado para las características, digamos, psiconeuronales de esa criatura. Entonces, pensar siempre en contacto, porque además el contacto permite generar progresiones pedagógicas, ¿vale? Progresiones educativas muy interesantes. Quiero decir, empezamos desde el contacto, desde lo concreto, y después pasamos a cosas más abstractas, a hablar, a intercambiar, a ver imágenes, volvemos a lo concreto. O sea, se generan realmente progresiones educativas que son muy interesantes. Los espacios exteriores son maravillosos para trabajar porque nos trabajan, nos sacan de esa seguridad, ¿no? La seguridad que tengo yo ahora de estoy aquí, controlo el escenario, lo controlo todo, parece. Y nos ponen realmente en contacto con la vida, ¿no? Y esto es algo muy, muy importante. Y según otra de los debates así grandes es la cuestión de las taxonomías. Supongo que conocéis a un hombre que se llama Joseph Cornell, que es un educador ambiental muy antiguo ya, o sea, que lleva muchísimos años de Estados Unidos. Tiene un libro que se titula Compartir la naturaleza, que yo he prologado. Y en ese libro él cuenta que durante muchos años, sabéis que la educación ambiental, lo sabéis seguro mejor que yo, procede de aquellas visitas guiadas primeras a los primeros parques nacionales que se crearon en Estados Unidos, ¿no? Y él decía que después de muchos años de hacer visitas se dio cuenta, pero después de muchos años, fijaos, claro, él entusiasmado con su conocimiento de los seres vivos, se dio cuenta de que las personas que participaban en las visitas no se acordaban de nada cuando terminaba la visita. Aseguro que a vosotras, las que no sois biólogas y tal, os habrá pasado de haber hecho una visita. Yo recuerdo una vez que salí acordándome de la palabra apotecio, pero ya se me había olvidado los órganos sexuales de los líquenes, que son maravillosos, son de una belleza. Me acordaba de esa palabra y estuve años que además vacilaba, ¿sabes? Cuando quería vacilar así con gente alrededor, decía, sí, porque los apotecios, y todo el mundo, ¿qué es eso y tal? Pero fijaos que preparando la conferencia se me había olvidado el nombre, tuve que ir a mirar órganos sexuales de los líquenes, ¿cómo era aquello? Y pues eso, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿qué ocurre? Buena parte de la educación ambiental se ha calcado, normal, sobre el modelo del aprendizaje de la biología y las ciencias naturales. Pero, francamente, necesitamos todos, quiero decir, una persona que va a ser biólogo, evidentemente, necesita esos conocimientos, necesita conocer las taxonomías de Linneo y todas las demás, etc. Pero, ¿realmente una criatura de 12 años necesita conocer esos nombres, en primer lugar? Hemos tenido grandes discusiones con educadores ambientales, porque yo me considero educadora ambiental, pero claro, como estoy con lo de la pedagogía verde, estoy como un poco escorada, ¿no? Estoy como en una esquina de todo esto. Y hemos tenido grandes discusiones con educadores ambientales, alguna vez creo que estabas tú, Javier, y claro, la cuestión es que hay que conocer para querer. ¿Hay que conocer para querer o hay que querer para conocer? ¿Hay que amar para conocer o hay que conocer para amar? Y bueno, pues muchas personas que sí, que cuando conoces amas. Y yo que no, que primero amas y luego conoces. Y la verdad es que no hay ni un primero ni un después, ¿no? Yo creo que es todo un conjunto. Lo que sí está claro es que realmente no hay una necesidad de esas taxonomías según qué personas, y que realmente el amor es una base que se consigue a través del contacto, como os decía. Por lo tanto, por ejemplo, estudiar nombres de especies o vida de especies o cómo se reproducen o lo que sea, sin ese contacto es no lleva a amar, porque, como os decía, el amor a distancia a lo mejor en otras épocas existía, ¿no? Y es muy importante esa idea de
de basarte sobre la relación y que de esa relación te genere el amor. Entonces, bueno, en ese debate yo creo que son importantes ambas cosas y que ambas cosas están relacionadas, ¿no? El amor con el conocimiento y el conocimiento con el amor. Y fijaos que el conocimiento puede ser también de muchos tipos. Nos centramos, como vivimos en una sociedad también muy intelectual, muy mental, nos centramos sobre todo en el conocimiento intelectual. ¿Os acordáis? Seguro aquí mucha gente conoce a Galeano, que ya no está con nosotros, y él habla de esta palabra tomada de los pueblos indígenas, sentipensamiento. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que creo en las que tenemos que avanzar es en construir otro tipo de intelecto, otro tipo de relación mental con la vida. Cuando en estas discusiones que os comentaba sobre si es primero amar o conocer o tal, yo recuerdo que decía, es que tenemos una forma muy específica de conocer, cultural, una forma que es cultural. Si os vais a tribus indígenas, a pueblos primitivos, entre comillas, a pueblos originarios, a pueblos diferentes del nuestro, con culturas distintas, su forma de conocer es otra, ¿no? Y nuestra forma de conocer es una forma de conocer bastante vertical, que tiene que ver con el famoso concepto este del antropocentrismo, ¿no? Que el antropocentrismo no es que el ser humano esté en el centro, es que el ser humano está por encima de todo lo demás. Entonces utilizamos el conocimiento como una manera de control y de poder. Y yo esto lo comprendí hace unos años en el País Vasco dando una formación, porque una de mis alumnas, doctora en biología, estábamos haciendo unos trabajos de sensorialidad en el bosque, de conciencia sensorial y tal, y ella iba caminando y iba nombrando todas y cada una de las especies que veía, con sus nombres y sus apellidos, que a mí me maravilla, ¿eh? Yo es un lenguaje que me encantaría, de verdad, porque alguna vez he pensado, bueno, ahora ya para la edad mayor, que te mejora el rendimiento cerebral y tal, ¿voy a estudiar chino o voy a estudiar taxonomías? Porque me encantan, una de las dos, ¿no? Chino quizá no, pero igual estudio taxonomías. A mí me encanta, pero yo me di cuenta que ella, una y otra vez, haciendo estos ejercicios, iba poniéndole el nombre a cada una de las especies que veía. Y claro, yo le dije, oye, mira, si sigues poniendo nombres, te das cuenta de que no estás entrando en contacto a través de otros lugares tuyos. Y me dijo, ya, pero es que si no hago esto, me siento perdida. Y me pareció muy interesante. Una doctora en biología, había hecho la tesis sobre la bisbita campestre, que se sintiera perdida en un bosque si no ponía los nombres. Entonces, esta manera de conocer que tenemos nos acerca a las cosas y nos hace amarlas, pero también, curiosamente, nos aleja de ellas. Y de ahí esta idea, que es una de las bases de mi pedagogía, de la pedagogía verde, y que creo que es muy importante, que es caminar hacia otra forma de inteligencia, hacia una inteligencia que combina todas las dimensiones del ser humano. Y cuando combinamos todas esas dimensiones, tenemos otra manera de pensar. Otra manera de pensar que va desde la sensación, la emoción, la intuición, la imaginación, la memoria, al pensamiento. Por eso lo de sentipensamiento, digo, pues mira, esta palabra tan bonita que nos trajo Galeano a través de un sociólogo que había investigado con algunas tribus mexicanas, creo que, bueno, algunos pueblos mexicanos, y entonces es esto. Y esto, si investigáis por ahí y veis la manera de pensar, como os digo, de pueblos originarios, que son los verdaderos guardianes de la biodiversidad, que a mí me inspira muchísimo porque yo digo, vamos a ver, es nuestra cultura la que produce individuos que destrozan la naturaleza. Otras culturas han producido personas todo lo contrario. Entonces, ¿cómo es? Pues una de las cosas que vemos es cómo manejan tan diferente el pensamiento. Y hay ejemplos muy bonitos por ahí de revistas de Harvard, por ahí de investigaciones, donde, por ejemplo, se demuestra que los científicos occidentales están tratando de resolver un problema y solo se centran ahí, y cuando consultan a las poblaciones originarias, a las poblaciones locales, resulta que les dan una solución porque tienen un pensamiento más sistémico, y ese pensamiento sistémico viene de todas estas ventanas. Yo las llamo las ventanas del vínculo. Y es otra
otro consejo que os doy para vuestras programaciones, etcétera, que penséis siempre en que el vínculo del ser humano con la naturaleza, ese amor, que yo creo que es la base de todo, se establece no solo a través del intelecto, sino sobre todo a través de las otras ventanas, a través de la sensación, de la emoción, de la intuición, etcétera, ¿vale? Y entonces también así podemos construir progresiones, ¿de acuerdo? Y si queremos llegar a que te conozcas los apotecios, todo su funcionamiento, cómo se llaman, como tal, hay muchas maneras de llegar ahí, quizá un poco más, que son un poco menos directas, ¿no? Que son un poco más como la vida, que la vida es danzarina. Aparte, todas estas ventanas son las que permiten que el ser humano se desarrolle plenamente. Y como vuelvo a deciros, o sea, yo no creo que consigamos transformar la sociedad, transformar la cultura, ir hacia otros valores distintos si con seres humanos que no están plenos, Y luego habría que ver qué es eso de la plenitud, pero bueno. Otro aspecto que quiero mencionar y que para mí es importante también en el sentido de dónde podríamos progresar, no de los errores, sino de dónde podríamos progresar, es cómo tratamos las emociones. Que no digo que las tratéis vosotros, que digo que las he tratado yo y muchas veces. Entonces vamos a ver si funciona, no sé si funcionará. No, ¿ves? No funciona. Sí, no tiene mucha importancia, si era un vídeo... Ah, vale. Tengo una misión muy importante: cuidar del medio ambiente y ayudar a que niños como vosotros colaboréis con esta labor esencial para nuestro planeta. Es un vídeo cogido al azar, ¿eh? El ser humano y el medio ambiente están estrechamente relacionados. Cuando las personas ocasionan un daño en la naturaleza, se generan problemas ambientales. Estos daños implican cambios perjudiciales para el medio ambiente que en muchos casos serán irreversibles y afectarán a la salud de todos los seres vivos. Mira este río. Las personas han vertido residuos, el agua se ha contaminado y ahora nadie podrá beber agua potable. ¡Oh, no! Además hay muchos animales y seres vivos que morirán a causa de la contaminación. Afortunadamente, Vale, páralo. Páralo ya. Es que es complicado. Yo quería haberlo cortado, pero bueno. Es un vídeo cogido al azar para que me dijerais qué emociones os produce este discurso. ¿Culpa? ¿Qué más? Miedo, sí, angustia. Bueno, pues de eso os voy a hablar, de cómo estamos manejando emociones que... Es curioso, porque yo os digo, yo entiendo, yo como persona comprometida con el medio ambiente y con ganas de que las cosas cambien, me dan ganas de decirle a la gente, oye, mira, pero tú tienes idea de lo que va a suceder, o sea, ¿te das cuenta de hacia dónde vamos? Y de pintárselo lo más feo posible, a ver si reacciona, ¿no? Yo lo entiendo y yo lo he hecho, La pedagogía del miedo es durilla y la llevamos aquí. Pero, ¿qué sucede con el miedo? Pues que el miedo es una emoción evitativa, es decir, que tendemos a huir del miedo. Eso es una de las primeras cosas. Algo que nos da miedo, tendemos a huir de ello. La segunda cosa, bueno, y tiene muchas más implicaciones, ¿no? Pero otra cosa también muy importante con el miedo es que, de alguna manera, cuando tienes los seres humanos, el miedo, no lo descargamos. Como cuando desarrollamos el neocórtex, este trocito de aquí que nos tiene locos y del que tan orgullosos estamos, pues obtuvimos la capacidad de anticipar peligros, pero de anticiparlos muchísimo, a través de nuestro córtex frontal, de nuestra capacidad, digamos, intelectual de abstracción, de anticipación, etcétera, ¿no? Las capacidades estas cognitivas de las que estamos tan orgullosos. Y eso nos genera
una capacidad de anticipar, pero nos genera muchísima ansiedad también, porque anticipar el peligro nos pone en un estado de ansiedad y hemos perdido los mecanismos a través de los cuales en el reino animal de alguna manera se suelta el exceso de energía que produce el miedo. Sabéis que el miedo, bueno, pues cuando tienes miedo, el cuerpo produce una serie de hormonas como el cortisol, etcétera, la adrenalina, para poder enfrentar, para darte energía o para enfrentar el peligro o para echar a correr y huir, ¿no? Ese exceso de energía que has producido, cuando ya pasa el peligro, un animal lo suelta temblando, se mea encima, se caga, lo que sea. Nosotros no tenemos ese mecanismo y además tenemos una capacidad de pasarnos de revoluciones con el miedo, ¿no? Esto genera ansiedad. Y es uno de los problemas que estamos viendo. La Asociación Americana de Psicología en el año 2017 ha creado este concepto de ecoansiedad, ¿verdad? Y sí es verdad que bueno, pues hay muchas personas y hay muchos discursos que producen este tipo de emoción. Emoción que desde luego no te lleva a actuar, sino todo lo contrario, ¿no? Te lleva a bloquearte. Generalmente te bloquea, te pone ansioso y te bloquea. Y desde luego que inhibe completamente la creatividad. Una persona con miedo no es una persona ni creativa ni que pueda razonar correctamente, ¿vale? Por eso deberíamos eliminar esta emoción de los discursos, digamos, de los discursos de educación ambiental y de las actividades. Deberíamos eliminarla. El problema es cómo, porque claro, vosotros me diréis, ya, pero es que si no vemos la realidad de lo que está pasando, y yo estoy de acuerdo con vosotras, necesitamos ver la realidad. La cuestión es cuándo, cómo, en qué momento, a qué edad. Este vídeo, por ejemplo, yo qué sé, debe ser un vídeo como he pensado para niños de 7, 8, 9 años. Me parece un poco... Y ahora os explicaré también por qué. Bueno, estas imágenes, por ejemplo, son de un proyecto que ha habido hace poco aquí en Cataluña, Pinta un mundo sin agua. Se ha ido a las escuelas a hacer una actividad pidiéndoles a niños y niñas que pintaran un mundo sin agua. A mí me da miedo, me da tristeza, Y son criaturas de primaria, ¿eh? A ver, que no quiero criticar a nadie, que todos cometemos errores, ya os digo yo la primera. Pero, francamente, ¿es esta la manera de acercarnos a la Tierra o es la manera de decir no quiero saber nada de esto? O el famoso no tenemos tiempo. Llevo 40 años escuchando que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Bueno. Culpa, que la habéis mencionado. Bueno, la culpa está muy arraigada en nuestra cultura desde que Dios nos echó del paraíso, ¿verdad? Y la culpa produce un malestar, la sensación de estar actuando mal, de haber actuado mal. A veces no se sabe ni por qué, simplemente por pertenecer a la especie humana, ¿no? El pecado original es una cosa que te la traes ahí porque... Entonces, es una emoción que genera personas muy miedosas, porque la culpa tiene mucho que ver con el miedo al castigo, ¿vale? Es una emoción que baja muchísimo la autoestima y, por lo tanto, no fomenta tampoco la creatividad. Es una emoción que genera personas dependientes siempre del juicio ajeno, siempre pendientes y dependientes del juicio ajeno, y personas que tienen tanto miedo que no se atreven a arriesgarse. Pues cuando vemos imágenes, bueno, pues todas estas imágenes, y es que nos sentimos muy culpables, ¿verdad? Y nos sentimos culpables de una manera, además, bastante improductiva, porque ¿cómo puedo yo evitar? Bueno, hay algunas cosas que puedo hacer, pero si es que si el de al lado y el otro y el otro. Otra emoción que deberíamos de... Fijaos, a veces hablo de ecosistema emocional, no es el momento, pero el ser humano tiene un ecosistema también dentro que son sus emociones. Y es muy importante que en ese ecosistema estén todas, pero en su justa medida. Estas emociones, además, la culpa, el miedo no, porque el miedo es, pero la culpa y la vergüenza son emociones culturales, no existen en todas las culturas. Hay culturas donde la gente no siente nunca ni culpa ni vergüenza. ¡Qué suerte! ¿Eh? Bueno, ¿cómo podríamos caminar hacia eso? La vergüenza es
pues una sensación de que no es que yo haga algo mal, es que yo estoy mal, soy inadecuada, ¿vale? Tengo algo en mí que no está bien. Y esto es un poco el discurso que tenemos también con nuestra especie. Es que nuestra especie, fijaos, ¿no? Por ejemplo, que me lo mandaron hace poco unos amigos italianos, tenemos las huellas de todos los animales y al final del descerebrado. Que te hace gracia y tal, pero jolín, somos nosotros también, ¿no? Y bueno, pues la vergüenza efectivamente nos trae como, o por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la huella de carbono, etcétera, ¿no? O sea, pues la vergüenza te trae como una sensación de ser un fracaso, de que la especie humana es un fracaso. Cuando tenemos otras narrativas sobre la especie humana, tenemos las narrativas estas famosas, no sé si habéis leído estos estudios sobre la terra preta, por ejemplo en Brasil, donde en el corazón, en el fondo de la naturaleza más virgen, a mí esto me fascina, está la huella del ser humano ahí contribuyendo como un igual con las otras especies a enriquecer la vida. Es una preciosidad. Entonces, si tenemos en otros momentos, y realmente si miramos qué son los últimos 200 años, que es cuando realmente ha habido el impacto, comparado con los 250.000 que lleva el Homo sapiens, por ejemplo, sobre el planeta. O sea, necesitamos otras narrativas. Lo que quiero decir es que necesitamos otras narrativas, otros autoconceptos que no hieran nuestra autoestima, que no nos convenzan de que de todas maneras no hay solución. Yo hubo una temporada que dejé de ir a cenar con amigos ecologistas colapsistas, colapsólogos, porque es que estábamos todo el rato hablando de cuánta gente se iba a morir en el 2050 y en el 2000 tal, y tuve que dejar de ir a cenar una temporada, no podía más. Otra vez, me acuerdo, me marché al desierto porque estaba tan agobiada con el cambio climático que dije, pues voy a ir al desierto, voy a hacer una huella de carbono, esto fue hace muchos años, para cogerme un avión para ir a Marruecos y estar en el desierto. Y la verdad es que me vino de terapia fenomenal, porque es que el desierto está lleno de vida. O sea, era como que te acostabas y cuando te levantabas por la mañana la arena estaba llena de patas, de colas, de todas las formas y colores, bueno, de todas las formas y tamaños, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos construir otra narrativa sobre el ser humano, una narrativa positiva? Una narrativa que no nos avergüence de nuestra especie. Hay muchísima gente joven que a mí me dice, es que no quiero saber nada con la especie humana. O sea, ¿dónde se puede borrar uno? Igual que cuando te quieres borrar del catolicismo, que es casi imposible, pues te borras de... ¿Dónde se puede uno borrar de la especie que me quiero borrar? O me quiero ir a Marte, ¿no? Porque es que no soporto al ser humano. Es que ¿cuántos ecologistas tengo amigos que dicen, es que mira, si el ser humano desapareciera del planeta seríamos tan felices? Y yo digo, pero coño, pero si es que somos nosotros, o sea... Es que es complicado, ¿no? Con lo de Half Earth que dice nuestro amigo. Bueno, necesitamos una narrativa diferente. Una narrativa, hay una idea, esta idea, por ejemplo, lo de los colapsólogos, pero vamos, que hoy en día casi que no te puedes ir a tomar un café con nadie sin que te hable del fin del mundo. Decidme la verdad, ¿verdad? O sea, estamos convencidos del fin del mundo. Entonces, a mí me hizo mucha gracia Joseph Campbell, que es un mitólogo muy interesante, que os aconsejo su lectura, que decía que el problema que tenemos es que teníamos un mundo que era el mundo cristiano, ¿no? En el que realmente había la idea esta del fin del mundo, del apocalipsis por nuestros pecados y tal, y que no somos capaces de salir de esa narrativa. Cuando desde que hemos tenido la primera imagen de la Tierra, la primera imagen fotográfica de la Tierra, vemos que la Tierra está en los cielos, o sea, no es que la Tierra está en mitad del cielo. Entonces, ¿cómo podemos salir de esa narrativa y construir una narrativa diferente que nos ayude que nos sirva de guía en este cambio, en esta transformación? Bueno, por último, muchas de estas emociones tienen que ver con una cosa que se hace y que yo tampoco aconsejo, que es hiperresponsabilizar a niños y niñas.
Hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela Bosque con los niños, me acuerdo que nos regalaron un libro que se titulaba 50 cosas que los niños pueden hacer para salvar la Tierra. Y yo dije, ¡guau, qué guay! Y entonces se lo enseñé a los niños y tal. ¡Ay, mirad qué libro nos han regalado! ¿Qué os parece si lo vemos y tal? Entonces me senté, recuerdo, con una niña tendría 5 o 6 años y empieza a mirarlo y tal y dice, oye, ¿y qué? Pero de verdad, ¿tú crees que los niños y las niñas vamos a poder salvar la Tierra con lo mal que la estáis dejando? Y digo, joder, pues tiene toda la razón del mundo. O sea, ¿dónde voy yo como adulta a pedirle a un niño o una niña que salve la Tierra? Me parece, vamos, o sea, ¿dónde va una criatura a tener la fuerza, ni aunque le pongamos una capa de Superman, de resolver el problema que tenemos? O sea, y se hace. ¿Y qué resultado? Pues que metemos a esas personas en una relación tóxica consigo mismas y con los demás. Una relación tóxica porque estamos poniendo expectativas sobre ellos y ellas que son completamente inadecuadas. Estamos además infligiéndoles un malestar por lo que está pasando y a veces comportamientos incluso obsesivos de yo tengo que salvar, tengo que hacer algo. O sea, yo qué sé, discursos en educación ambiental, por ejemplo, de es que los niños educan a sus padres. Toma ya. ¿Cómo que los niños educan a sus padres? Claro, luego, no, el mío está obsesionado, va por la casa cerrando todos los grifos y está siempre pendiente de que reciclemos todo. Criaturas de 8, 10, 12 años. O sea, yo creo que estamos un poco mal, de verdad. Entonces, ¿qué produce la hiperresponsabilidad? Produce TOC, según los psicólogos, trastorno obsesivo compulsivo. Te sientes mal, te obsesionas con que tienes que hacer algo que a la vez es demasiado grande para ti porque les estamos pidiendo algo que no depende de su control, que no es cambiar sus propias acciones, es cambiar las acciones de otro a criaturas que son pequeñas. Y al final acaba teniendo una compulsividad. Yo conocí a un chico, por ejemplo, que cada vez que tocaba el plástico tenía que clavarse las manos porque le daba una cosa al plástico terrible, o lo que os digo de los grifos, o tantas otras cosas, ¿no? Entonces, la hiperresponsabilidad es muy negativa también. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues que, fijaos, no solo por la educación ambiental, ojo, es por toda esta pedagogía que yo la llamo pedagogía negra, que tenemos unas criaturas, si miráis, en salud mental, los datos de salud mental son los peores de toda la historia de la humanidad en infanto-juvenil. Hace poco me invitaron los servicios de psiquiatría infanto-juvenil en la Comunidad de Madrid y la situación es catastrófica. O sea, gente con ecoansiedad, pero gente con ansiedad, con estrés, con problemas de desesperanza, una sensación de que los adultos les estamos traicionando, de que les hemos abandonado. ¿Cómo no van a sentir abandono? ¿Sabes? Abandono. Nosotros, que somos los que tenemos que protegerles a ellos, resulta que les pedimos que ellos nos salven y que vengan a las reuniones a echarnos la bronca. Francamente, pero ¿somos maduros de verdad? Entonces, bueno, pues una situación que tenemos de salud mental terrible, depresión, TOC, estrés, bueno. Y pues yo tengo muchos amigos en Inglaterra, en grupos de ecopsicólogos que están trabajando muchísimo en este tipo de asesoramiento climático porque tienen personas con graves problemas de ansiedad. Yo creo que aparte de esta punta del iceberg de los trastornos que puede haber, lo más importante es lo de abajo también, es el hecho de que con este tipo de emociones, manejando el miedo, la culpa, la vergüenza, hiperresponsabilizando, no estamos consiguiendo que las personas movilicemos todos los recursos de creatividad, de iniciativa, de resolución de problemas, todos los recursos enormes que tenemos. Y francamente creo que generar una cultura diferente, que es lo que necesitamos, no se puede generar si no se moviliza toda la creatividad, la capacidad de resolver problemas, todo el amor por la tierra de todas las personas. Me parece muy difícil. Personas que están culpabilizadas, con miedo, con vergüenza, hiperresponsabilizadas, no van a actuar, van a paralizarse, van a desesperarse, etcétera. ¿A qué llamamos conciencia ambiental? Esto se relaciona con el a qué llamamos... Voy un poco retrasada, porque lo sepáis.
5 minutitos, porque quería terminar en punto. ¿A qué llamamos conciencia ambiental? Pues fijaos, llamamos conciencia ambiental al final a cosas que son muy del actuar, ¿no? De recicla, ahorra energía, vete en bici, ¿vale? Últimamente también llamamos conciencia ambiental a comprarse un Tesla. Os lo juro, varias personas me han dicho, hey, que las cosas están cambiando. Mi hermana se ha comprado un Tesla. ¿De verdad? Pues en realidad el concepto este de conciencia ambiental que tenemos es un tema de conciencia moral. Hay como unas cosas que tenemos que hacer si queremos ser buenos para el medio ambiente y si no las hacemos somos malos, ¿vale? Entonces, es un nivel de conciencia que es la conciencia moral. El otro día una compañera, profesora de biología, decía, precisamente estaba como valorando su trabajo y tal con los adolescentes después de 33 años de ejercicio de la biología, de todas las ecuaciones y todas las cosas que les había enseñado sobre la gestión de recursos, con mirada crítica norte-sur, y se permitió criticar a uno de los chavales adolescentes porque había comentado que iba 3 veces al año una semana a Estados Unidos. Dijo que eso le parecía una barbaridad en el mundo en el que estábamos y tal. Y el chaval le contestó, bueno, menos mal que su huella de carbono compensa la mía. Se quedó hecha polvo, dijo, yo creo que todos estos años, ¿para qué sirve y tal? Claro, yo le dije, claro, pero te das cuenta, es que estamos en una conciencia moral. Entonces, eso nos convierte en predicadores y sermoneamos. ¿Y quién quiere que le sermoneen? Francamente, nadie quiere que le sermoneen. Y pues la mandó a tomar vientos de una manera muy, muy inteligente, creo yo, además, porque ya me lo compensas tú. Bueno, entonces hay otro tipo de conciencia que es por la que yo estoy trabajando y es complicado porque es algo más profundo y requiere una transformación desde mi punto de vista social y cultural más profunda. Es la conciencia de sí, ¿vale? Que yo ya llamo, para diferenciarla de la conciencia ambiental, conciencia ecológica. La conciencia de sí es como la identidad, ¿verdad? Es la estructura de la persona, es lo que consideras que eres tú en relación con lo que es otro, ¿vale? Entonces, fijaos, en Occidente cultivamos esta conciencia de sí. Las educadoras en las escuelas se empeñan en que los niños dibujen esto que se llama el monigote, que es como el patrón físico de quién eres tú, y entonces ya dicen, ya es un sujeto, ya es un individuo, ya tiene conciencia de su individualidad. Pero fijaos que en otras culturas, cuando le pedimos a un niño y una niña, por ejemplo en la cultura aymara, en otras culturas, le pedimos a un niño y una niña que se dibuje a sí mismo, dibuja un paisaje. Ni siquiera se pone a sí mismo. Porque para él, como dicen los budistas estos comprometidos, el Thich Nhat Hanh y otra gente, el ser humano sería como el testigo de todo eso. No necesita colocarse porque está ahí dibujando. Es curioso. Entonces, este tipo de conciencia que se expresa, por ejemplo, aquí tenéis un proverbio australiano, hacer daño a la tierra es hacérselo a uno mismo. Y si otros la hieren, es a ti, es a mí a quien hieren. Este concepto está en casi todas las culturas originarias. Y es un concepto que Theodor Roszak, que es un filósofo, lo llamó conciencia ampliada. Y dijo, ¿cuál es la diferencia entre esas culturas que realmente cuidan la tierra, que son guardianas de la biodiversidad, que son protectoras de la vida, en relación con nuestra cultura? Que ellos tienen esta conciencia ampliada. Entonces lo que necesitamos es nosotros construir esa conciencia ampliada también. Porque el día que nuestra conciencia se expanda hasta incluir al mundo natural, entonces experimentaremos la destrucción de la naturaleza como autodestrucción y dejaremos de hacerlo. Esto pensaba Roszak. Y como os digo, coincide tanto con investigaciones de dibujo infantil como con investigaciones sobre culturas originarias de esa conciencia que no es individual. Fijaos que en nuestro país, por ejemplo, y en nuestra cultura en general, encima la conciencia se ha ido como encogiendo. Quiero decir, cada vez somos más individualistas. Siempre recuerdo a algunos sociólogos que decían es que el individuo occidental está así solo y abrazado a sí mismo, porque ya ni la familia siquiera pertenece, ya no pertenece a un lugar, ya no pertenece. Entonces es como un ser desenraizado que está por ahí en las redes
Entonces necesitamos, claro, eso requiere volvemos otra vez al contacto cotidiano, o sea, niños, niñas y jóvenes tendrían que estar cotidianamente en contacto con la vida y no aprendiendo taxonomías, cultivando las plantas o simplemente observándolas, haciendo un huerto, o sea, realmente volviendo a recuperar lo que teníamos en este país hace, sin ir más lejos, 50 o 60 años, de las personas que vivían en el mundo rural y que conocían todas las plantas de su alrededor, que conocían a los animales, que conocían y que los amaban, ¿no? Que se sentían arraigados. Entonces, para haceros una síntesis, he puesto estos elementos de cómo hacia dónde tendríamos que ir para ir construyendo esta conciencia ecológica, que no va a ser fácil, ya os lo digo, o sea, no lo es, pero por lo menos que tengamos las cosas claras, ¿no? Una cosa es conciencia ambiental, que es una conciencia moral en el fondo, y otra cosa es una conciencia ecológica, que es una identidad. Entonces, ¿qué queremos? ¿Trabajar sobre lo moral? Muy bien. ¿O queremos trabajar sobre la identidad? Yo he elegido trabajar sobre la identidad, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas veo yo que serían importantes para avanzar hacia ahí? En el aspecto contenidos, el otro día una periodista me preguntó, me dijo, ¿tú crees que en algún momento se tendría que formar a todos los profesores de infantil, primaria, secundaria, a todas las personas que están en temas de educación ambiental? Le dije, indudablemente. Hace poco estaba en Pamplona acompañando una escuela en la transformación del patio, una escuela de infantil. Tenía 30 maestras con las que estaba trabajando y les pregunté, les dije, bueno, vamos a ver, ¿cuántas personas aquí se consideran amigas de los niños y niñas? Me dijeron, ¿qué es eso de amigas? Digo, pues que los comprendes, que los quieres, que te gustan, ¿qué tal? Levantaron la mano todas. Vale, ¿cuántas personas aquí se consideran amigas de las plantas? Levantaron la mano 4. En las escuelas no tienen cultura de naturaleza. ¿Vale? Entonces, evidentemente que vamos a necesitar formación y evidentemente que vamos a necesitar también, me comentaba antes Ana, que vosotros estáis intentando, que vais a empezar directamente a colaborar entre servicios, pues ese tipo de colaboraciones en otros países funcionan muy bien, hacer dúos, por ejemplo, de profesores de infantil, primaria o secundaria con educadores ambientales para trabajar en el exterior. Hacer ese tipo de cosas funciona muy bien porque nos complementamos unos a otros. A veces todo no lo podemos saber, pero desde luego el amor por la tierra y el amor hacia los seres vivos es algo en lo que tienen que progresar muchísimo todos los profesores. Y creo que la naturaleza puede perfectamente, con esa base de contacto con la naturaleza, ¡uy! Se me ha salido la... Con esa base de contacto con la naturaleza podemos impartir todas las materias y puede contribuir realmente a generar una innovación más profunda en las escuelas, basadas más en competencias, en intereses, en otro tipo de cosas que no solo los contenidos que, como veis, apelan a una parte del sentipensamiento nada más que comentábamos, ¿vale? Entonces, centrarnos en esa globalidad para construir un pensamiento mucho más conectado con todas las dimensiones del ser humano, no solo burocrático de aquí. Las emociones, ¿cómo trabajamos las emociones? Evitar las emociones morales, diría yo, y centrarnos en emociones amorosas, que yo las llamo amorosas, en el asombro, en cultivar el asombro, que es una maravilla. El asombro nos conecta con la vida y es algo innato en los seres humanos. Cualquier criatura pequeñita ve una hormiga corriendo por ahí, tú no la ves, pero ella ya la ha visto y ya está fascinada con la hormiga. Entonces, centrarnos en el entusiasmo, en la alegría, en todas las emociones amorosas, ¿vale? Sin evitar el miedo, sin evitar la rabia, sin evitar la tristeza, evidentemente, pero trabajar con el miedo, con la culpa, con la vergüenza, con la tristeza, desde un punto de vista de poder transformarlas, no de centrarnos en ellas, sino de transformar esas emociones en amor, porque detrás de la culpa, detrás del miedo, detrás de la tristeza, detrás de la rabia que nos da todo lo que está pasando con la tierra, está el amor.
Y el amor es lo que realmente nos puede llevar a esa conciencia ecológica. Fijaos, cuando estudiamos a los pueblos originarios, ellos no tienen el nombre de naturaleza. La palabra naturaleza para ellos es muy abstracta. Utilizan la palabra territorio, dicen el territorio, pero sobre todo utilizan dos palabras para referirse a los seres vivos de su ecosistema. Dicen que son su despensa, ¿vale? Se los comen, claro. Y dicen que son su familia. Pero es que dicen las dos cosas a la vez. Son mi familia despensa. Necesitamos ese tipo de relación, de vínculo amoroso con todos los seres vivos a nuestro alrededor. Una educación que se centre en las necesidades humanas, que no son tener un Tesla, precisamente. Y no voy a decir más porque voy muy mal de tiempo y quiero dejaros 5 minutitos por lo menos para hablar. Necesidades humanas fundamentales como la necesidad de conexión con la tierra, la necesidad de asombro, la necesidad de refugio, la necesidad bueno, muchísimas necesidades que son las que nos van a dar valores muy fuertes y muy profundos que pueden conducir esa nueva cultura que estamos creando. ¿Sí? Pero valores profundos, arraigados en la naturaleza humana, no superficiales, sino profundos, que puedan construir comunidad, y yo estoy convencida, como decimos, que cuando lleguemos al 20% de la población con esos valores fuertes de amor a la tierra, ahí puede bascular hacia un compromiso y un activismo. Creo que una de las cosas que se están haciendo mucho, que a mí me encanta, son todo este voluntariado ambiental. Creo que es muy positivo el voluntariado ambiental, según cómo se lleve, ¿no? Pero que la gente haga cosas, que no se pase la vida analizando los problemas, sino que realmente que pueda hacer algo, que es una de las cosas que necesitamos más, porque vemos el problema es tan enorme, se desborda, y entonces necesitamos hacer cosas, pero hacer cosas que realmente también nos enriquezca y que las veamos concretamente. Y con esta idea de que lo que estamos haciendo es acompañar una transformación que a nosotras nos transforma, que transforma nuestros valores, nuestra manera de educar, nuestra manera de ver el mundo, de enseñar, y que transforma también a los demás y transforma la sociedad y transforma la tierra. Y voy a dejarlo ahí porque llevo 8 minutos de retraso sobre mi plan. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Gracias, Eike, por esta súper interesantísima charla, tan importante, tan necesaria. Y ahora tenemos un momentito para las preguntas, las discusiones. No sirven el café hasta que no hayamos hablado con Eike un rato, ¿vale? Así que si os estáis es condición, así que 3 preguntas tienen que salir. Mínimo, porque si no, mira, ¿ves? Ya se levantan las manos. Es que... Perfecto, tenemos a unas personas con micros que van por ahí por la sala. Perfecto, aquí llega. Adelante, por favor. ¿Yo la primera? Vale. Bueno, primero, muchas gracias. Felicidades por la charla, muy interesante. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero dos apuntes un poco a lo mejor discordantes. Lo último que has dicho del vínculo amoroso. Es perfecto, está muy bien. Pero creo que me he apuntado, ojo, porque nos encontramos a lo mejor con vínculos que se hacen desde el humanocentrismo, ¿de acuerdo? Y desde la sensación de que hay que, pobrecito, cuidar la flor. Me encuentro con discursos, yo como técnica municipal, que también hago de educadora ambiental y de planificador, bueno, muchas cosas. Pero a lo mejor esta idea amorosa de proteger un árbol hace que tengamos protestas cuando estamos haciendo gestión forestal para prevenir incendios forestales y estamos cortando árboles, efectivamente, porque hay que hacerlo, ¿no? Tienen esta visión urbanita, a veces fomentada en las escuelas, de vamos a abrazarnos al árbol. Entonces, la visión del amor está muy bien, pero con mucha más información tal. Y otra cosa que quería comentar para no alargarme era si no crees en el tema de las emociones, las negativas, ¿no? Has comentado el miedo, la culpa, etc. De acuerdo que cuando estamos hablando con niños y adolescentes, jóvenes, las negativas no sirven.
se están formando su carácter, su cerebro, etcétera, con lo cual tenemos que centrarnos en las positivas. Pero ¿no crees que en el público adulto, que también son objeto de educación ambiental, ¿no?, desde las administraciones públicas, hace falta un poquito de culpa, de miedo, de esa emoción que las positivas no han funcionado hasta ahora? Y yo llego a un punto que dices, bueno, espabilamos, ¿no? Pero en público adulto, ¿no? Creo que hay que diferenciar ahí, porque es cierto que los niños no tienen la culpa, efectivamente, y tienen que ver desde un ámbito positivo. Pero, oye, los adultos ya hemos hecho nuestro camino, ¿no? No sé, era para... Vale, voy a tratar de contestar muy rápido porque hay otra pregunta. Totalmente de acuerdo contigo sobre esta, porque hay esta cosa como de hiperprotección, de pequeñito, que tal, que al final también te separa, ¿verdad? Y también hay la naturaleza es para disfrutar, ¡hala, vamos a disfrutar! ¿Sabes? Que también es como el consumo, yo voy ahí ya en ese ser humano depredador que va ahí a chupar, y esto también está pasando mucho en mi ámbito de la conexión con la naturaleza, es que nos vamos al campo, ¿sabes? Y luego la hiperprotección esta, que al final no. Cuando yo hablo de amor, hablo de la biofilia, quiero decir, de un instinto profundo de amor hacia la vida que tenemos innato, ¿vale? Entonces, cuando conectamos con eso, nos situamos en un plano horizontal, entramos en esa conciencia más ecocéntrica, no en la conciencia antropocéntrica, que es vertical, sino que entramos en esa horizontalidad, y esto lo tienen de manera natural los niños y las niñas, por ejemplo, en esa espiritualidad animista. O sea, una criatura habla con la hormiga, habla con el árbol, realmente tiene el mismo estatus que ella, son personas también, le ve la parte, digamos, humana a todo. Y eso no lo potenciamos el, ay, mira, que en lugar de potenciar esa persona puede ser sensible e incluso llegar a comunicar con ese ser en un plano de igualdad, ni por encima ni por... ¿sabes? Entonces estoy muy de acuerdo. Y lo otro que comentabas, ¿por qué no es buena la culpa? Porque no responsabiliza, que es que no lo expliqué. O sea, la culpa no te responsabiliza. ¿Nunca te ha pasado con tu pareja? A mí me ha pasado, de estar, porque es culpa tuya, no, es culpa tuya. No. O sea, la culpa es una cosa que te genera un malestar y lo que quieres es echárselo a otro. Por eso no es una emoción positiva. Evidentemente no para la infancia y tampoco para las personas adultas. Necesitamos la responsabilidad, que es otra cosa, que es la capacidad de responder. Entonces eso sí lo podemos exigir. Respondamos, que estamos muy en el discurso, pero ¿dónde están las respuestas? El otro día cuando me entrevistaban en Radio Nacional es lo que les dije, es que las administraciones, por ejemplo, los políticos, tienen que empezar a comprometerse con acciones concretas, a responder a los problemas. Gracias. Bueno, un placer, muchas gracias. Bueno, simplemente un apunte acerca de la taxonomía. ¿Una bióloga en la sala? No, y vamos más allá, porque me ha sorprendido gratamente que mencionaras los apotecios y los líquenes, porque yo durante la carrera me enamoré de los líquenes. Y de hecho... los apotecios? Sí, no, es... Hoy, sí, Hisparitesis y anitic. Bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que, claro, yo he hecho muchas actividades divulgativas acerca de líquenes y en esto, pues, la verdad es que, claro, indiscutiblemente tienen, si ya la naturaleza en sentido amplio, ¿no? Los árboles, ¿no? Ya no se ven las diferencias, porque estoy muy de acuerdo, ¿no?, en el tema del contacto, que realmente no se sale del aula, ¿no? Yo les pregunto a alumnos de botánica de segundo de carrera que es una chiribía y no un sabandí, ¿no? O que, como el tema de la patata, que es rotitabans, ¿no? Pero es cierto que los líquenes, por ejemplo, si ya están escondidos los árboles, que mira que se ven, pero son escenario donde pasan cosas, donde están los animales, ¿no? Pues ya no te digo los hongos y los líquenes. Entonces, en este sentido, claro, yo me encuentro con que es un organismo que está muy escondido y que no solo está muy escondido, sino que no tiene nombre común. Claro, yo he de explicar una cosa que es prácticamente mágica, que son dos organismos que están haciendo una simbiosis, ¿no? Entonces, has de tender a explicar un poco la taxonomía, porque si no, también te dicen quién es esta perroflauta que está aquí, hablándome o sea, con la cabeza enganchada a un árbol o tirada en el suelo,
haciendo poses de yoga para poder ver con la lupa, ¿no? Entonces, en este sentido, yo siempre tengo que hablar un poco de taxonomía, ¿no? Y ya no es que se acuerden de Phaeophysia orbicularis, porque esto a mí me da igual, ¿no? Pero es el hecho de poder descubrir o de transmitir la taxonomía como abrir una puerta a la inmensidad y el interés que puede tener eso, ¿no? Y que el vehículo sea la emoción, la pasión, el decirles, es que yo me enamoré, ¿no? Una vez vieron mi teléfono y había tantas fotografías de líquenes que me preguntaron si era mi teléfono de trabajo. Y yo, no tengo de esto, los biólogos no tenemos teléfono de trabajo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que hablar de taxonomía como ejemplificar, ¿no? Para ejemplificar que es un mundo que se estudia, ¿no? Que no es que seamos unos hippies que abracemos árboles, que quizá también, pero sino que es el hecho de que hay una inmensidad de conceptos, ¿no? y de vida que seguimos estudiando, ¿no? Y que yo creo que es también un vehículo para demostrar, ¿no? Para transmitir esta importancia que no somos capaces, en algunos casos, ¿no? de poder transmitir. Y no desde la culpa, sino desde el asombro, quizá. Y yo pienso que sí, que la taxonomía y al final la educación ambiental en general también se nutre de la información de la ciencia, con lo cual yo pienso que es una manera de darle el peso que realmente tiene. I gràcies per acordar-me. A la que us donen un micro als educadors ambientals, tenim una necessitat, Això de preguntes ràpides no... Bueno, sisplau, ens quedarà temps després per una pregunta més. Vale. No, responderte rápidamente, que contado como lo estás contando, hija mía, no puedo más que decir que estoy de acuerdo contigo. Siempre y cuando me refiero a las taxonomías, me estoy refiriendo también a ese trocito de nuestro ser que es esto, al que siempre nos estamos refiriendo, y no a todo lo demás. Sensación, emoción, intuición y tal. Y luego, que sepan que existe eso me parece genial, porque de ahí saldrán vocaciones, saldrán niños biólogos antes de tiempo o biólogos cuando sean mayores y es perfecto. Otra cosa es que también ellos puedan ponerle un nombre, ¿sabes? Y que tú les puedas decir, hay este nombre que nos permite comunicar entre mucha gente, pero aquí entre nosotros a lo mejor podemos ponerle un nombre, y ahí estás apelando a la creatividad. Poner nombre es un acto de amor también. Solo te apunto eso. Pero tal y como lo has dicho, te lo compro total, ¿eh? Y enamorada de los apotecios también, me encanta. Ya intercambiaremos. ¿Tenemos tiempo para una más? Si hay alguna pregunta más en sala. Alguna pregunta més en sala. Hi ha diverses preguntes més en sala. Sí. Qui té moltíssimes ganes? A veure, aixequeu el braç molt fort, molt fort. Mira, allà dalt. O sigui, no hay duda que està haciendo la ola. Tenim algun micro que pugui anar allà dalt? Sisplau. Així, ràpid, molt bé. Deciros que Heike se quedará ahora, ¿verdad? Sí, la pausa del café. voy a estar toda la mañana por aquí, o sea, que genial. Cualquier pregunta... Muy rápido. Yo hace poquito que estoy en educación ambiental, de hecho soy periodista y gestora cultural, y para provocar un poco, pero ¿qué piensas, Heike, de el hecho de que, bajo mi punto de vista, falta ampliar el perfil profesional? O sea, hay mucho científico, mucho biólogo, mucho ambientólogo, mucho geólogo, mucho todo. Yo tengo compañeras magníficas, aprendo cada día un montón de ellas, pero creo que para llegar a todo esto quizá faltan publicistas, psicólogos, sociólogos, directores creativos, periodistas, gestores culturales, no lo digo, pero creo que hace falta, no sé si es un error, una tendencia, una inercia, pero si tenemos que llegar a toda esta multivisión, faltan multivisiones, creo yo, en la educación ambiental, no sé qué piensas. Sí. Estoy de acuerdo y com a mínim la periodista la pregunta l'ha fet en un espai de temps. O sigui, aquí ja, bueno, faltan periodistas. Sí, y por eso he hablado de esta necesidad de hacer equipos pluridisciplinares que son súper ricos y que permiten realmente abordar todas estas cosas de otra manera. Luego hay personas que, siendo muy científicas, tienen una dimensión humanista muy grande también. Luego hay también personas que son como más amplias y otras, ¿sabes? Todos tenemos varias cositas, ¿no? Yo tengo alumnas biólogas que bueno, pues apasionadas de la sociología, de la antropología, o sea,
pero sí que como no llegamos, lo que tú dices, es que no podemos llegar a todo, necesitamos, y es que es lo que tiene la naturaleza, es que la naturaleza nos junta. O sea, yo cuando he hecho mi último libro, el de patios, patios vivos, pues que he dicho, yo no voy a escribir yo sola este libro, y bueno, pues han participado 15 o 20 personas o más, porque es que te junta, cuando vas a trabajar sobre un patio, es que necesitas juntarte con arquitectos, con antropólogos, necesitas juntarte con gente muy diversa, con jardineros, paisajistas, ¿sabes? Entonces, totalmente de acuerdo contigo y tal y como lo ves, me parece muy importante lo que has dicho. Genial, moltíssimes gràcies. No tenim temps per més. Ara passarà una cosa extraordinària i és que sortirem d'aquesta sala, totes i tots, entrarem en una altra sala, que serà relativament semblant a aquesta, amb parets, sostres i tal, i ens podrem treure les mascaretes i menjar i xerrar. Serà meravellós això que passarà ara, d'acord? Perquè tindrem cafès i menjar i coses. La Eike es queda amb nosaltres i hi ha una mà allà alçada que necessita... Al pati. Al pati, és al pati. Pues no és una sala, és No al és una pati. sala exactament, és al pati. Tenim més excusa per treure'ns la mascareta perquè no hi haurà parets. Agafeu les jaquetes. Abrigaos, abrigaos. I tornem aquí quan ens indiquin. Però torneu, torneu, que després tenim unes taules rodones superinteressants